El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. ¿Qué es lo que hace ser, o lo que nos hace a nosotros ser dignos de Dios? Porque hoy Jesús habla de que no es digno, no es digno, no es digno. En el lenguaje común, ordinario que utilizamos, también a veces decimos: no es digno de esto, tú no eres digno de esto, tú no eres digno del otro. Si Jesús dice hoy: el que no me prefiere a mí antes que a su padre y a su madre, no es digno de mí. Tres cosas dice: el que prefiere más a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No solamente Jesús está diciendo: no me merece. No. Decir no es digno de mí es: no me acepta a mí, me rechaza a mí. Cuando vamos a veces a algunas comunidades, sobre todo de nuestros hermanos de la lengua indígena, de los mazaguas o los otomíes, y nos invitan a comer, a veces utilizan la palabra merecer y nos dicen: merezca, padre, o merezcan algo de... Ya nos pusieron la comida y dicen: merezcan, o sea, tomen, no lo dejen ahí, recíbanlo, acéptenlo. Cuando nosotros preferimos entonces, como dice Jesús, por encima de Él a otras cosas o personas, no queremos aceptarlo, no queremos recibirlo, no queremos merecerlo, no queremos hacerlo nuestro. Y el primer mandamiento de la ley de Dios dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Por eso cuando dice: el que no me prefiere a mí, no es digno de mí, no me recibe, no me acepta. Y miren que eso es muy triste, porque el día que se muere tampoco le acepta, tampoco. Y el día que se muere, pues a veces piden que hasta la misa, es más, hasta quieren 2 o 3 misas. ¿Pero para qué? Tristemente a veces va uno a la misa del difunto y a veces nadie comulga. Nadie, absolutamente nadie. Me ha tocado vivir esos momentos de mucho dolor, de mucha tristeza, celebrar ante el cuerpo presente y que ninguno de la familia comulgue. Ya del difunto ni digamos, ¿verdad? Pues ya no va a recibir nada. Entonces imagínense que ninguno recibe. Ninguno es digno de recibirlo. O sea, no por méritos, repito, no es méritos la dignidad. Ninguno se dignó recibir. Como decimos, a ver, ni siquiera se dignó saludarme esta persona. O sea, no me aceptó, ¿verdad?
Ni siquiera se dignaron recibir a Jesús en la comunión, a pesar de su dolor que están viviendo. Y nada les consuela a los familiares así en ese momento, nada les consuela, ni Dios que está ahí presente les consuela. El dolor es profundo. No fueron dignos de recibirlo. Todos recibirán recompensa, dice Jesús. Nadie va a quedar sin recompensa. Si nosotros le aceptamos, no quedaremos sin recompensa. ¿Sí? Nos llenará de gracia y bendición. Por ello seguirá diciendo: el que salve su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el evangelio, ese la salvará, la encontrará. Querer salvar la vida es querer hacer lo que a uno se le antoje, venga lo que venga en la vida, ¿sí? Y olvidarse de Dios. O sea, es mi vida, yo quiero hacer todo. Por lo tanto, pues aunque sea domingo, yo hoy no voy a misa, tengo un paseo mejor me voy acá, mejor me voy allá. Su vida, y a lo mejor la vive muy contento, muy feliz, pero dice: el que salve su vida, que disfrute de toda su vida completamente y se olvide de Dios, la pierde. Pero el que la pierda por mí, ese la encontrará. A ver, si yo les pregunto a ustedes, cristianos católicos, al venirse a la misa, ¿estarán perdiendo algo o no pierden nada? ¿No? Entonces tampoco van a ganar nada. Dice Jesús que el que la pierde por él, la ganará. ¿Qué pierden ustedes al venirse a la misa? Pues algunos perdieron un ratito más de la cama, ¿verdad? Otros pues perdieron un almuercito así a tiempo, en este momento, en lugar de ir a almorzar, la misa, ya la perdieron, al rato se lo van a comer, ¿verdad? Otros se perdieron pues el estar con la familia un ratito conviviendo, prefirieron venirse a la misa. Y otros, aunque a fuerzas, pero de todos modos, ya están aquí, ¿verdad? De todos modos dejaron lo otro, perdieron lo otro. Algunos, por ejemplo, les gusta el fútbol y dicen: pues ya perdí mi fútbol, ahora no fui a jugar. Ya, nos ganaron, además perdimos por no ir a jugar, perdimos. Pierden, o sea, perdemos algo que podemos disfrutar, perdemos, pero por el Señor. Entonces Él dice: el que pierda su vida por mí, ese la encontrará. Sí, cada día, cada cosa que hacemos es una pérdida. Cada día de nosotros, cada día de nuestra vida, ganamos un día más o perdemos un día. Ya se va el día, ya no vuelve. Dicen: ya cumplí 20 años, ya cumplí 50 años. No, ya se te fueron 50 años, ya no los tienes. Ya se acabaron, esos no volverán. Si perdiste el tiempo, ya lo perdiste, ya no hay nada. Ya se perdió. Pero podemos perder entonces nuestra vida por Jesús. ¿Sí? Quizás no tengamos algunos paseos porque hay que estar siempre sirviendo, trabajando. Quizás no tengamos tantas comidas abundantes en restaurantes lujosos y todo. Pues quizás no. A lo mejor ni el dinero nos alcanza ni nada para tantas cosas, ¿verdad? Nos perdemos. Vemos que otros disfrutan tanto de ello, ¿sí? Pero también lo que no sabemos es que muchos de ellos no disfrutan de Dios, no tienen la vida de Dios. Son felices allá disfrutando en el paseo, en la fiesta, en todo eso, pero de Dios no son dignos, como dice hoy Jesús, no son dignos de mí. Por ello también hoy les invita y les dice Jesús: el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que recibe a un profeta, recibe recompensa de profeta. El que recibe también a un justo, recibe recompensa de justo. Y el que dé un vaso de agua, aunque sea fría, a uno de estos por ser mis discípulos, no quedará sin recompensa. Miren, todo nos recompensa Dios, lo que hagamos todo por Él nos recompensará. ¿Se fijaron bien en la primera lectura?
Hay una mujer, un matrimonio, donde el profeta Eliseo los visita. Y entonces la mujer se da cuenta y dice a su esposo: este hombre que nos visita con frecuencia es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios. Vamos a construirle un lugar para que cuando venga ahí se quede. Le ponemos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así lo hicieron. Cuando ya estaba todo y también pasó el profeta, mandó a su criado a preguntar qué es lo que más necesitan, qué se le ofrece a este matrimonio. Y entonces el criado le dijo al profeta: mira, no han tenido hijos. Seguramente es lo que más anhela un matrimonio siempre, tener un hijo. No han tenido hijos. Llama a la mujer. Y la mujer llega y se queda en el cuarto, allí en la puerta del cuarto, y el profeta le dice: dentro de un año, en estas fechas, tú darás a luz un hijo. La recompensa de profeta es ser intercesor ante Dios para que consiga esta mujer lo que necesita, lo que más ha anhelado, esta mujer y este hombre, este matrimonio, esta familia. El profeta da la recompensa, porque estas mujeres ayudaron al profeta, tienen su recompensa. Siempre el intercesor lo hará sin que a veces nosotros nos enteremos. ¿Ustedes creen que el esposo se enteró de esto que el profeta le dijo a esta mujer? ¿Quién sabe si la mujer le fue a contar o no? Porque quién sabe si creyó o no creyó. Lo que sí es cierto es que se cumplió lo que el profeta le dijo. Más adelante lo leeremos en la Biblia. Y la mujer tuvo un hijo. ¿Sí? Siempre el intercesor, tener un intercesor es muy importante. Miren, ayer leíamos en el Evangelio, por ejemplo, que un oficial romano fue a ver a Jesús y le dijo: tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Y Jesús le dijo: voy a curarlo. Pero el oficial le dijo: no soy digno de que tú vayas a mi casa. Basta con que tú digas una palabra y mi criado quedará sano. Jesús alaba la fe de aquel hombre y le dice a todos: les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Y le dijo al oficial: anda, vete, que te suceda como tú has creído. Y en ese mismo instante el criado quedó curado. Ahora pregunto: ¿el criado sabía que su jefe iba a Jesús para pedirle que lo curara? ¿Qué jefe dice: a ver, ahorita voy a ir a pedir por ti para que te cures? ¿Qué jefe? ¿Qué patrón? Ahora bien, ¿ustedes son intercesores o han sido intercesores de alguien? ¿Han pedido a Dios alguna vez por alguien? ¿Por algún enfermo? ¿Se ha sanado? Quién sabe si yo le pedí, pero quién sabe si se sanó. ¿Va? ¿Y cómo lo ven que se ha sanado? Después lo encuentran sano. ¿Qué pasó? Pero no fue por mi oración, yo creo que sería por, no sé, otra cosa. ¿Cómo que por otra cosa? A veces rezamos por otros y otros rezan por nosotros y pareciera ser normal. Ay, qué bueno, ya me compuse, gracias a Dios, qué bueno. Pero ¿quién intercedió por ti, por tu salud? Porque enfermos casi no se acuerdan, les cuesta mucho trabajo pedirle a Dios, sí, pero hay otros que son intercesores y no porque sean muy buenos, Imagínense el oficial romano, ni quien lo quisiera, ahí entre los judíos. Y va con Jesús, que es judío, y le pide. Nomás le dice que tiene un criado, que está enfermo. No, pero basta con que digas una palabra: Señor, yo no soy digno. O sea, yo me reconozco pecador, despreciable en el mundo. No soy digno siquiera de algo. Vete, tienes fe. Queridos hermanos, desde la fe nosotros también podemos seguir actuando en nuestra vida y siguiendo primero a Dios, por encima de todo.
seguir a Dios. Segundo, podemos también por la fe interceder por las necesidades de nuestros hermanos. Nunca dejar de pedir por ellos. Y ser dignos de recibir a Jesús. Dignarnos recibirlo. Ser dignos no es tener mérito solamente, no, es dignarnos recibirlo, aceptarlo en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de perseverar siempre. Él nos conoce, sabe quiénes somos, sabe que ni siquiera somos dignos de pedirle algo por méritos nuestros, pero sabe también cuando nos disponemos para recibirlo. Que siempre estemos dispuestos para Dios, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy la fiesta de Santo Tomás, un apóstol, entre los que a veces no tenemos muchos datos, tanto así como hablar de San Pedro, o como hablar de San Juan, o como hablar de Santiago, que por la Escritura conocemos un poquito, un poco de lo que hicieron, pero de ahí en adelante empezamos a buscar a los otros apóstoles y pues no tenemos muchos datos. De Santo Tomás, la tradición nos dice que se fue a evangelizar hacia la India, ¿sí? Después de la resurrección de Jesús, después del testimonio. Hasta el siglo IV es cuando empieza pues a celebrarse esta fiesta de Santo Tomás, unos cuantos años después, ¿verdad?, que incluso encontraron su cuerpo y lo trasladan para la veneración. Tomás era uno de estos apóstoles no muy inteligentes. Algunos llegan a decir que era medio testarudo, igual que yo, ¿verdad?, o peor. ¿Sí? ¿Por qué? Como que no entendía. Jesús había estado con ellos, él había visto todo lo que Jesús hacía, y cuando Jesús les está diciendo: yo me voy al Padre, ¿sí?, y ustedes ya saben el camino, ¿sí? Y Tomás, después de que Jesús les había explicado, Tomás pregunta: Señor, no sabemos el camino, ¿cómo podemos ir nosotros? Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que se quedó igual. Como le costó trabajo entender y saber, porque pues para Tomás Jesús era un gran maestro, un gran profeta, pero la divinidad aún no era reconocida por él, por Tomás. No alcanzaba a comprenderla, no quería creerla o no entendía.
Quizás así nos pase a nosotros también. A veces no entender la divinidad de Dios, no querer aceptarla, no conocerla, pues así puede ser, ¿no? Y estar viviendo y actuando pues conforme a esta situación humana que cada uno de nosotros vive. No entiendo. Por eso a veces le pregunto a Dios, ¿por qué estas cosas pasan, Dios? ¿Por qué? No entiendo la divinidad de Dios. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta dificultad ecológica? ¿Por qué? Pues quizás yo no entienda la divinidad de Dios entonces. Tomás no le entendía. Le dijo ahora, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchó el mensaje, me voy al Padre. Escuchó el mensaje que Jesús le dijo, miren, el Hijo del Hombre va a ser condenado, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Tomás ya había escuchado todo esto. Pero apenas lo sepultaron, todos siguieron en sus actividades. Así es que desde el principio Tomás tampoco acudió a la reunión con los apóstoles. ¿Dónde estaba? ¿No estaban todos los apóstoles reunidos? Entonces, pues cuando Jesús se apareció después de resucitado, Tomás no estaba ahí. ¿Qué planes tiene Dios? ¿Qué planes tiene Jesús? Y a cada uno en su momento le llama para una misión determinada. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de Tomás? ¿Para qué lo quiere Jesús? Para manifestar a través de él su divinidad. Pues Tomás hace una confesión de fe. Los discípulos le habían dicho, hemos visto al Señor, ha venido. Y Tomás dice, yo no creo. Yo hasta que no meta mi mano en su costado y mis dedos en los agujeros de los clavos. Ya habían pasado 15 días, ¿cómo están las heridas? Para entonces ya están limpias, ¿sí? Pero ahí están las heridas y se conservan las heridas. ¿Para qué conserva Jesús las heridas? ¿A quién le gusta conservar las heridas? Si lo primero que hacemos es curarlas, cualquier herida. ¿Por qué Jesús conserva las heridas ahí ya 15 días abiertas? Pues como Tomás quería ver eso, quería tocarlo. Jesús espera. Sabe que Tomás va a creer. Que le cuesta, no tanto así como que le cuesta, pero sí como que no entiende, no alcanza a entender. Por eso dice, 8 días después estaban reunidos también y Tomás ya estaba ahora sí. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Tomás, trae acá tu mano, métela en mi costado. Aquí están los agujeros de los clavos en mis manos. Y no sigas dudando, sino cree. Y aquí viene entonces la confesión de Tomás. Señor mío y Dios mío. Para eso quería a Tomás. Para que les dijera a los demás que quizás sí entendieron, pues que era Jesús, que había resucitado, pero para ratificar la divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío, Dios mío. ¿Cómo Tomás pudo decir estas palabras? Es una revelación de Dios mismo, de Jesús. Le hace hablar. Y es que así es Dios. A veces Dios nos hace hablar. Hay palabras que no las tenemos, que no sean siquiera nuestras, pero Dios nos hace hablar. ¿Cómo es que Tomás después se fue a dar testimonio, a ser testigo de la resurrección de Cristo? También a nosotros nos hará hablar en algún momento Dios.
O sea, nos hará ser testigos de la resurrección. Sí creemos, sí hemos visto tanto de Jesús, pero habrá un momento en que hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender. Y vamos a decir, yo jamás pensé en esto, jamás esperaría estar así ahora, como estoy ahora. Jamás. No, Dios tiene sus tiempos, sus momentos para cada uno de nosotros, como lo tuvo para Tomás y como lo tuvo después para otros. ¿Sí? A Tomás le llamó: no seas incrédulo, cree. Vio y le dijo: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Bueno, y hubo otros que creyeron ver, que sí conocían. Por ejemplo, Pablo, San Pablo. Él pensaba que tenía toda la sabiduría y que veía bien. Jesús tuvo que cegarlo, ponerlo ciego para que de veras viera. Lo ciega. Y cuando le habla Pablo, Saulo, Pablo dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo al que tú persigues. ¿Qué tengo que hacer? Ahora lo puede ver en la oscuridad de los ojos del cuerpo. Ahora puede ver desde la fe a Jesús y llamarle Señor. ¿Cuánto tiene que pasarnos a nosotros a veces para creer y reconocer a Jesús? Hoy, queridos hermanos, las heridas de Cristo siguen abiertas, ¿sí? Y para creer hay que tocarlas. Pues órale, vamos a tocarlas. En los encarcelados, en los enfermos, en los olvidados, en los que viven en la calle. Las heridas siguen abiertas, hay que tocarlas si queremos conocer a Jesús, si queremos descubrirlo. O sea, ser testimonios de Cristo resucitado, testigos. Pues pidámoselo a Dios que nos conceda esa gracia de ser testigos donde estamos. Que no estemos pidiendo: Señor, pues dame una señal. Pues ven a tocarla. Que no estemos pidiendo señales, pues ya hemos visto tanto que hace Jesús por nosotros, tantas obras que hace Dios en la creación, en cada uno de nuestros hermanos, en fin, podíamos enumerar muchas cosas. Dios se ha manifestado. Que el Señor nos fortalezca en nuestra fe, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el pasaje que escuchamos hoy de San Mateo nos ubica en el mar con los discípulos, el mar de Galilea, que mientras van de un lugar a otro, se suelta una tempestad. Y pues ante toda tempestad, todos tenemos algún miedo. Y la tempestad que se presenta, pues no solamente una tempestad
natural, ¿sí? Que digamos que si viene un terremoto, que si viene un huracán, que pues no solamente esa es una tempestad, ¿verdad?, sino las tempestades de la vida que se vienen constantemente. Los grandes problemas, las grandes dificultades, las enfermedades, son siempre tempestades a las que se tiene miedo. Y así como los discípulos que despertaron a Jesús y casi le dicen: no te importa que nos hundamos, nos vamos a morir, no te importa eso. Pues también nosotros le gritamos a Dios a veces eso: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Eso no puede ser, Señor. Si yo te sigo, quiero hacer tu voluntad siempre, ¿por qué me tiene que pasar esto? Jesús dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, no tengan miedo. El miedo es una tentación del demonio siempre. El miedo nos hace decir muchas cosas y hacer también muchas cosas. El miedo. Por eso Jesús insiste en repetidas ocasiones: no tengan miedo. O sea, no tengamos miedo a enfrentarnos a cualquier tempestad. Mientras Él esté con nosotros, puede ser muy grande la tempestad. Pero mientras Él va con nosotros, tenemos la salvación. Estamos seguros de salvarnos. Nada puede hundirnos. ¿Sí? Dios nos salva, como escuchamos hoy en la primera lectura también. Salvó a una familia de la muerte en Sodoma. Y no solo porque era muy buena la familia. Dios quiso salvar a esta familia en medio de una situación pues ya insoportable. El pueblo de Sodoma estaba viviendo ya de acuerdo a sus propios criterios de vida, en una situación desenfrenada. Ya habían abandonado a Dios. Nada tenía que ver Dios en su vida. Y Dios decidió destruirlos. Sin embargo, sacó de ahí una familia, la familia de Lot. Acuérdense quién era Lot, el sobrino de Abraham, quienes habían salido de su pueblo, de su patria. Pues Dios sigue siendo fiel con Lot. Va, lo salva junto con su mujer y sus 2 hijas. Los saca de esa ciudad porque Dios la va a destruir. Solo les pide una cosa: no miren para atrás para que no se destruyan ustedes. Y no mirar para atrás, pues bien lo entendemos. No mirar para atrás significa no renegar de Dios, no abandonar a Dios, volver a nuestro estado de vida mundano, donde solo pensamos en la vida terrena, en la vida pasajera. No vuelvan atrás, no mires atrás. La mujer de Lot no hizo caso. Volteó y quedó convertida en estatua de sal. Por ello, cuando viene la tempestad, conviene permanecer fieles a Dios. Conviene. ¿Qué pasa cuando volteamos y queremos que la vida sea como antes? En una tempestad viene mucho sufrimiento o mucho dolor. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, es una gran tempestad. Voltear para atrás es no querer que se vaya. ¿No? Eso nos hace sufrir, porque viene el miedo. Mucho. Cuando volteamos, cuando decimos no,
no es posible eso, Dios, ¿por qué me hiciste eso? Podemos gritarlo, a lo mejor sí, pero siempre con la confianza en Dios, en la fe y en la esperanza. Puesta nuestra vida, como decimos, puestos los pies en la fe y la esperanza. Pero no querer volver atrás. Cuando alguien muere, por más que estemos diciendo que no se vaya, que se quede, eso ya no es posible. En esa tempestad no hay que querer que las cosas sean como antes, porque la tempestad va a seguir después. No miren atrás, no quieran que las cosas vuelvan a ser otra vez igual. No tengan miedo, dice Jesús, no tengan miedo en seguir caminando. Pues hay quienes efectivamente se llenan de miedo y dicen, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer en adelante, Señor? Lo mismo dijeron los discípulos entonces. Nos hundimos. Pensamos que no podremos salir adelante. Sin Dios nunca podremos salir. Pero Jesús dice, Él se subió a la barca con ellos, Él caminó con ellos. Y mientras Jesús va con nosotros, que se vengan las tempestades que sean. Sí. Por el momento a lo mejor habrá incertidumbre, ¿qué pasarán? Dios sabrá qué pasa. Pues no nos ha abandonado finalmente, no volteemos atrás, o sea, no queramos volver a una vida anterior. Eso es no voltear atrás. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda la gracia de perseverar siempre en esta fidelidad a Él, recordando lo que Jesús decía, aquellos enfermos o pecadores que Él sanaba y les decía, no vuelvan a pecar, no sea que les suceda algo peor. Mira, ya estás sano, vete en paz, no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor, vete, yo tampoco te condeno, vete en paz. Mientras Él está, no pasa nada. A la mujer pecadora no la apedrearon mientras estuvo ahí Jesús. Sí. Y a muchos otros enfermos, mientras Él estaba, salían ganando siempre los enfermos. Pidámosle pues que nos conceda entonces esta fidelidad, aún en medio de tantas tempestades por las que a veces tengamos que pasar. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por el despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, hay un término que se utiliza hoy en estos textos de la Escritura, y un texto que, digo yo, una palabra, que se utiliza también en el ambiente social, en el ambiente deportivo. La palabra expulsión, también en las escuelas se tiene esa palabra, ¿eh? Cuando un alumno es expulsado, o sea, es echado fuera. ¿Por qué se expulsa a un alumno en la escuela? Hay muchas razones. Puede ser que sea un peligro ya para los demás. Por ejemplo, si encuentran a un alumno que lleva armas a la escuela, es un peligro ya. Y entonces hay que separarlo, hay que quitarlo, ¿sí? Si en el fútbol un jugador le da de patadas a otro jugador, no al balón sino al jugador, lo expulsan porque ya es un peligro. Puede ser motivo de un pleito grande ahí entre los jugadores, ya lo expulsan, y sirve como llamada de atención para todos que tienen que seguir la jugada. Si en un país hay algún líder político, vamos a llamarle, que se pone en contra del gobierno, lo expulsan del país o lo exilian del país. Digo, cualquier persona puede ser exiliada, puede ser expulsada. Por ejemplo, si hablamos en Nicaragua, sabemos cuántos han sido expulsados de Nicaragua, porque los ven como un peligro para sus propios fines. El gobierno los ve como un peligro para sus propios fines, personales incluso, ni siquiera del país, sino personales, ¿sí? Cuando vemos, hoy escuchaba yo como en el sacerdote de Apatzingán denuncia, fuertemente denuncia, cómo el gobierno está coludido con el narcotráfico ahí. Abiertamente dice, y con toda la sabiduría, le pagaron la campaña fulano, sutano, nombres ya. Eso lo saben, dice, eso lo sabe el gobierno, pero habló fuerte, de tal manera que peligra seguramente su vida. Muy seguramente peligra su vida. Denuncia porque él se ha preocupado efectivamente por el trabajo social, por defender los derechos de cada persona. Habló con toda claridad, con nombres y ahora sí, como dicen, con señas, con todo. Él vive ahí, él está ahí, él conoce ahí. Nadie le puede decir, tú ni conoces, ¿no? Tú ni sabes. Pero peligra. Puede ser que lo saquen en algún momento, que lo expulsen de ese lugar, porque tienen miedo. Ahora va contra intereses, dicen, viene contra mis intereses personales. Sí, pero él bien lo decía, es tiempo de ser profetas y denunciar, como es la misión del profeta, anunciar y denunciar. Entonces, fíjense cómo viene la expulsión. En el Evangelio Jesús expulsó los demonios, ¿sí? No a los endemoniados, sino los demonios. En la primera lectura, también la sierva de Abraham, Agar, también es expulsada de ahí, de donde se encuentra. ¿Por qué? Porque Sara tiene celos de que el hijo de la sierva comparta la herencia con su hijo Isaac. Tiene miedo. Pero también es expulsada con todo y su hijo. Aun cuando Dios ama ahí también
a Sara y a Abraham, pero evita el conflicto ahí. Y le dice Dios a Abraham: no te pongas triste, haré de Abraham un gran pueblo. ¿Sí? No va a ser abandonado. Y ya veremos después cómo influye Ismael en algún aspecto de la historia de nuestra salvación. Cuando José, el soñador, ¿sí?, es vendido, dice que se lo vendieron a una caravana de ismaelitas, de los de Ismael, Ismael, descendientes de Ismael. Ellos, Dios los utiliza también como signo de salvación del pueblo de Israel. Porque después José, al estar al servicio del rey, pues vamos a ver cómo ayuda a su propio pueblo, a su familia. Eso para que veamos que el hecho de que saquen a Ismael de ahí, pues son parte de los planes de Dios. Dios tiene ahí sus planes. Bueno, pero hay 2 expulsiones entonces. Y tienen algunos intereses también. Entonces aquí era el interés de Sara, que pues la herencia es de mi hijo no puede compartir la herencia con el hijo de la esclava, ¿no? Entonces hay un interés personal ahí de Sara también, pues Dios se lo prometió, ¿no? En el Evangelio entonces hay una expulsión. Unos endemoniados salieron al camino. Ellos están en tierra de paganos, no es el pueblo de Israel. Jesús ha salido a los otros pueblos. Le gritan: ¿a qué has venido? ¿Has venido ya a acabar con nosotros? Y todavía no es la hora. Miren bien que saben, todavía no es la hora. Yo no sé a qué hora se refieran, pero seguramente es a la hora en que llegue el momento de la evangelización con los paganos, cuando Jesús envía incluso también a tierras paganas a sus discípulos. Que la salvación no es propia de Israel solamente, o exclusiva, ¿no?, sino también de los paganos. Pues aquí los endemoniados son los primeros que dicen: ¿ya has venido? Todavía no es hora. Yo sé que vas a venir, pero todavía no es hora. Y nos enseña a nosotros también que la hora de Dios no es nuestra hora. Así como los demonios sabían no es la hora, tampoco nosotros no sabemos cuál es la hora. ¿Sí? No es la hora. Y se parece, ¿no?, con la realidad que a veces vivimos cuando le decimos a Dios: ¿pero por qué ahora, Señor? ¿Por qué ahorita me está pasando esto a mí? ¿Por qué en estos momentos? ¿Por qué en esta etapa de mi vida? No saben la hora, como diciendo: todavía no es hora. Los demonios le dijeron así a Jesús: aún no es la hora. Pero no les quedó otra más que decir: bueno, ya sé que nos vas a sacar, mándanos ir a esos cerdos. Los cerdos, los puercos, son los animales considerados impuros. Por lo tanto, los demonios piden ir a donde hay impureza, a los puercos, ¿sí? Y termina por destruirse toda la piara de cerdos. El mal termina por destruirse. Dice que se fueron al mar y ahí se ahogaron, ¿sí? Y hay una referencia clara seguramente a lo que vendrá después, el bautismo. En el agua del bautismo son sepultados todos los pecados también, son lavados. El hombre es purificado y lavado en el sacramento del bautismo. Ahí termina, ahí muere el pecado ahí. Pero viene también la oposición de toda la comunidad. La comunidad está feliz, no importa que haya esos 2 endemoniados donde nadie puede pasar por ese lugar. Parece que a la comunidad no le importó tanto eso. Salieron al encuentro de Jesús y le dijeron: vete de aquí, vete de nuestro territorio. ¿Por qué? Hizo un gran bien, ¿no? Los demonios se fueron al mar, pero acabaron con nuestros puercos. Vete de aquí. Refleja muchas veces la realidad de tantos hermanos nuestros que no quieren aceptar a Jesús,
que no lo aceptan en su vida. Que por una parte dicen sí, creer en Dios, pero la vida es otra, las actitudes son otras, el comportamiento humano es otro. Hoy tenemos que tener siempre mucho cuidado. Al demonio le enoja que Cristo se haya hecho hombre. Le molesta que Cristo se encarne también hoy en el hombre. Pues el demonio también se personaliza, se mete en el hombre. Ahí están dos endemoniados. ¿Sí? Y hoy también se mete en el hombre. El hombre que busca el mal, dice hoy Jesús, dice Jesús en el Evangelio en otro pasaje, por sus frutos los conocerán. Y no hay árbol malo que produzca frutos buenos, ni árbol bueno que produzca frutos malos. ¿Sí? El mal al mal, el bien al bien. Dejemos pues, queridos hermanos, que Jesús se encarne en nuestra vida. Aunque Dios nos ha llenado de su libertad y la respeta mucho, nunca va a pasar los límites de nuestra libertad. Dios jamás la va a pasar. Nos propondrá la ley del amor, pero nunca la impondrá. Nos la propone. Pidámosle al Señor que nos purifique también, que venga a nuestras vidas. Y aunque a veces no entendamos sus planes o sus proyectos, que busquemos el bien, que expulse de nosotros aquello que parece normal en nuestras vidas, aquello que ni siquiera parece pecado. No, está bien, tengo la razón, está bien lo que hacen, incluso defendiendo a otros que están haciendo el mal. Las obras se manifiestan, la claridad se manifiesta, todo se ve. Dice Jesús que no hay nada oculto que no llegue a saberse, no hay nada secreto que no llegue a descubrirse. Desgraciadamente a veces descubrimos nosotros lo secreto, lo escondido, muy tarde en nuestras vidas. Pensamos que en nuestras vidas lo que está guardado y en secreto nunca se sabrá. Quizás el hombre nunca lo sabrá. Dios sí. Cuando nosotros nos demos cuenta de que Dios lo sabía todo, Dios lo veía todo, yo creo que nos llenaremos de vergüenza. Nos arderá la cara de haber pensado que estábamos bien, de no haberle hecho caso a Dios, que siempre nos estaba hablando. Que el Señor tenga piedad de nosotros, nos purifique también y venga a nosotros a habitar, venga a ser su morada, como Él mismo nos dice: si me aman, mi Padre los amará, y vendremos a ustedes y haremos en ustedes nuestra morada. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Escuchamos ahora este pasaje del Evangelio de San Mateo. Jesús regresa a su ciudad, Cafarnaúm, donde está pasando la mayor parte de su vida. Y cuando llega ahí, le llevaron un enfermo en una camilla, un paralítico. Jesús, al mirarlo, dice, vio la fe de aquellos hombres. No vio la fe del paralítico, sino la de aquellos hombres que lo llevan. Significa que siempre habrá personas que en medio de la tempestad no sepan qué hacer. Siempre las habrá. En medio de las dificultades no saben qué hacer y necesitan la ayuda. Y nosotros tendremos que aprender a descubrir también la necesidad. O si no sabemos ayudar en la necesidad, llevarlos, ¿sí? Acercarlos a quien debemos acercarlos. Si hay alguna persona que a veces nos platica y nos habla de sus dudas de fe o de su falta de fe, o que no tiene fe, o a veces incluso hasta pues, que no sabe ni qué decirle a Dios, pues nos toca acercarlo a Él, llevarlo hasta Dios. El paralítico no puede caminar, entonces no puede ir hasta donde está Jesús, lo llevan. Pero quienes lo llevan, lo hacen porque tienen fe. Hay una coherencia entonces entre el hacer y el ser, ¿sí? Vamos entre nosotros. El ser cristiano tiene que tener coherencia con nuestro hacer, con nuestro actuar. No puedo decir que yo soy un cristiano de mucha fe si mis actitudes, mis acciones son contrarias a lo que digo que soy. Soy cristiano católico bautizado. No puedo decir que soy hijo de Dios si mis acciones nada tienen que ver con el ser hijos de Dios. Cuando estos hombres llevan a el enfermo hasta donde está Jesús, Jesús mira la fe de ellos. Pero ¿quién recibe el beneficio? El enfermo. Ellos son los de la fe. Ellos hacen lo que les corresponde, llevan al enfermo. Jesús ve la fe de esos hombres, pero el beneficio lo recibe el enfermo, que no ha dicho nada, que no ha hablado, que no ha suplicado. Vemos, por ejemplo, en otros pasajes cómo los enfermos hablan, ¿sí? Ayer veíamos el texto de los endemoniados, ¿verdad? Y hablaron, ¿no? Hablaron ahí nadie los llevó, ellos solitos corrieron. Hablaron, dijeron, ¿ya vienes a acabar con nosotros? En otros pasajes también el enfermo es el que dice, Señor, si quieres puedes curarme. Si quiero, queda limpio. Hoy no dice nada el enfermo. Al contrario, Jesús se dirige a él y le dice, hijo, ten confianza, tus pecados te quedan perdonados. Apenas dijo esto, los que estaban allí, los escribas y los fariseos, empezaron a pensar, ¿quién es este que está blasfemando? Solo Dios puede perdonar los pecados. No se fijan en el bien. Más bien aquí están viendo la actitud de Jesús. ¿Qué hace? Ellos pretenden saber qué es lo que sí se hace y lo que no se debe hacer, qué dice la ley y qué no.
Sin embargo, Jesús, que conoce todos los pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? O decirle: se te perdonan tus pecados. Y es que para todos estos escribas, fariseos, los ancianos, pues lo más fácil era curar un enfermo. Eso era más viable para ellos. Perdonar no era posible, ¿no? Por eso Jesús les dice: miren, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús enfatiza el perdón de los pecados. Pero vean, va a haber un signo, dice. Y este signo es: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lo que es Jesús con lo que hace. Obras y palabras. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después le dice: levántate, para que sepan estos que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús va más allá de lo que nosotros humanamente pudiéramos pensar. Si el enfermo necesita curarse, a lo mejor sí, pero hay cosas más importantes como el perdón de los pecados. Por eso dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar su vida si al final la pierde? ¿De qué le sirve al hombre que está enfermo pedir la salud si al final su vida se pierde con tanta salud que tenga? ¿Sí? ¿De qué le sirve al hombre? Hoy también nosotros, queridos hermanos, podríamos pensar en ello. ¿De qué me sirven tantas obras buenas que haga si al final mi vida se pierde? Porque no he recibido el perdón de Dios. Porque he despreciado el medio ordinario por el que Dios me perdona. Puede ser que sea un hombre o una mujer de mucha fe y que haga buenas obras, que ame a mi prójimo, sí, pero que me olvide de Dios. El primer mandamiento, por encima de todas las cosas, Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿De qué me servirán tantas buenas obras si la fe en el verdadero y único Dios está por los suelos, ¿eh? Si no tengo el perdón de Dios? Pidámosle al Señor que nos conceda a todos la gracia de buscar siempre la misericordia de Dios, el perdón, más que otras cosas. Esas vendrán por añadidura. Cuando Jesús nos perdona, la salud del cuerpo viene enseguida. Aquí tenemos hoy el ejemplo. A este paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Y para que todos sepan, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito.
Queridos hermanos, venimos escuchando durante todos estos días la primera lectura del libro del Génesis, contemplando la figura de Abraham desde que Dios lo llama, que deje todo, que salga de su tierra, que deje a su parentela y que lo va a conducir a una tierra que Dios le dará. Le hace la promesa de que será padre de una gran descendencia. Abraham ya es un hombre anciano, su esposa Sarai también es anciana. No habían podido tener hijos y Dios les promete ser padre de una gran descendencia. Después de salir Abraham, de creer en Dios y obedecerle, se pone en camino. Y antes de llegar a la tierra prometida también, Dios, después de unos años, se le aparece nuevamente a Abraham y le dice: dentro de un año tu esposa concebirá un hijo, tendrá un hijo en sus brazos. Sara se rió porque ya era muy grande de edad, 90 años. Y el ángel, cuando la llama, le dice: ¿por qué te estabas riendo? Y ella pensó que nadie la había visto ni oído. Y ella dice: no me estaba riendo. Sí te estabas riendo. Pues Dios cumplirá su promesa. Dentro de un año tendrás un hijo, le dijo. Después de todo el tiempo nació Abraham y se alegraron Sara y Abraham. Los años siguen pasando. Hoy nos ubica ya la muerte de Sara. Tenía ¿cuántos años? 127 cuando se murió. Si su hijo lo tuvo casi a los 90, imagínense cuántos tendría ya, como 30 años Isaac, y todavía no se casaba el muchacho. Sí. Y entonces Abraham llama a su criado mayor, el que se encargaba de la administración de sus bienes, y le dice: dame tu mano, prométeme bajo juramento que después de mi muerte irás a buscarle a mi esposa, a mi hijo, una esposa, pero de allá donde yo soy originario, de mi tierra natal. A mi hijo no lo lleves para allá, no lo puedes llevar. Júrame que no lo vas a llevar y que vas a hacer lo que te dije. Seguramente que Abraham murió. El criado fue, buscó a una mujer llamada Rebeca, se la trajo. Rebeca no sabía quién era Isaac. Isaac en un momento sale al campo, ve unos camellos y se acerca hacia ellos, y la mujer también llamada Rebeca lo ve y pregunta: ¿quién es ese hombre que viene a nosotros? Y el sirviente le dice: es mi amo, es mi señor. Y aquí se da el encuentro entonces de Rebeca con Isaac, que van a ser el origen de esta gran descendencia también. Ahora tendrán varios hijos. Bueno, la historia de Abraham va a continuar. Hoy nos quedamos en esto de su muerte, pero también en la muerte de Sara y en la boda de Isaac y Rebeca, porque la tomó por esposa, dice la palabra de Dios. Aquí la tomó por esposa. Y nos vamos después al evangelio de este día. Jesús llama a un hombre, Mateo, publicano, pecador. Le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. El evangelio nos narra las cosas de una manera muy sintética, porque dice: después, cuando estaban a la mesa en la casa de Mateo, o sea, después, no es inmediatamente. Cuando Mateo se levanta y lo sigue, seguramente que escuchó que algo aprendió de Jesús, que
algo le habían contado de él, que había una inquietud, y entonces lo invitó a su casa a comer. Mientras están en la casa, que no es común, ni siquiera es bien visto que Jesús vaya a comer con ellos, porque no solamente porque son pecadores, sino porque son impuros, y todo aquello que se junte con la impureza queda contaminado, ¿sí? Por eso es que los fariseos, los escribas, que solamente vigilaban a Jesús, dicen: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Es su maestro, está con los impuros, se contamina. Como si hoy habláramos de los dichos de nuestro tiempo, que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Pero pues no siempre es así, ¿ya? Porque quien anda con lobos puede domesticarlos también. Quien se junta con los lobos puede domesticarlos. Quien se junta con gentes del mal vivir puede convertirlos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos en la vida de la iglesia. Por ejemplo, con todos los que eran llevados a la cárcel de las Islas Marías, iba diríamos, lo peor. Los grandes asesinos allá estaban, los grandes de la delincuencia. ¿Quién les hablaba de Dios allá? ¿Ustedes saben de algún sacerdote que haya estado en las Islas Marías? No. Entonces no hubo ninguno. Pues sí, allá estuvo uno que, por eso le pusieron el padre, y así se le llama, el padre Trampitas, porque hizo trampa para que se lo llevaran allá a las islas, porque él deseaba evangelizar allá. Y al más duro lo evangelizó, al más duro de todos los de allá. Muchos otros, muchas conversiones, hasta iglesia hicieron en las Islas Marías, ¿sí? Porque ahí celebraba ya el Padre. Pero a todos los convirtió a Dios. Nadie más se preocupó por su bien. Los gobiernos simplemente los llevaban, los metían a la cárcel y ya. Él se quedó incluso allá, pidió que lo sepultaran allá, y que lo sepultaran junto al más grande asesino, pues se había convertido, y dijo: deseo que me sepulten junto a él, junto al que era despreciado por todos, por tanta maldad que había habido en él. Cualquiera diría: pero ¿cómo? Al lado de un asesino, tantas muertes que tuvo. Pues hoy vemos aquí a Jesús ante Mateo, junto con él, en su casa, comiendo juntos. Mateo, que lo llaman impuro, que es pecador, que es inspector de Hacienda, además no bien visto tampoco por los judíos ni nada. ¿Cómo nos cuesta a veces entender que el reunirnos con personas despreciables en el mundo puede traer mucho beneficio, y no necesariamente seremos como ellos? Sí. Cuando nos reunimos para buscar realmente el bien. Si hoy hablamos del desprecio de tanta gente, de los que no son bien vistos, hablamos de todos los políticos, habidos y por haber. Cuando nos reunimos para buscar realmente y anunciarles el Evangelio,
Pues cualquiera nos puede criticar, cualquiera puede decirnos, mira con quién se junta. Miren el Padre con quién se junta. Así como dijeron de Mateo, de Jesús, miren con quién se junta, miren con quién anda. No tenía buena fama. Jesús es criticado por ello. Ojalá algún día nosotros seamos criticados por anunciar así el Evangelio, aquellos que son despreciados en este mundo. No solamente los pobres que no tienen, sino los que son despreciados realmente. Tantos políticos que son despreciados, sí, quizás sean ladrones, grandes ladrones, y cualquiera podría decir, pues por eso no, déjenlos solos, que se mueran solos. Robaron tanto, tuvieron tanto. No solamente decir, pues ya dejen los pobrecitos así, también son hermanos. No se trata de eso. Se trata de anunciarles el Evangelio para que se conviertan. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? El Evangelio lo anuncia con su testimonio, y es Zaqueo el que dice, Señor, si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Claro, cuando se acerca uno con esa actitud de Jesús, la conversión viene inmediatamente. Viene. Queridos hermanos, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de ser testimonio de Jesús, de acercarnos a todos sin distinción. Así como Jesús se acercó a los pobres y a los enfermos e hizo tanto bien por ellos, también se acercó a los que eran despreciados en el mundo, a los despreciables también. Que nosotros no seamos elitistas, que no marginemos a nadie. Como cristianos católicos no podemos hacerlo, pues Jesús nos enseña cómo vivir. Orar por los demás es mucho, evangelizarlos es más todavía. No podemos quedarnos ya los cristianos católicos ahora así como todos pasivos, ¿verdad? Yo me pregunto, a ver, aquí en México hay la mayoría católica, ¿sí? Y yo no había visto que un verdadero católico con todos los valores cristianos dijera, yo quiero ser presidente de la República precisamente para defender los valores de los cristianos católicos, de todos, los valores primero. Pues este año va a salir un laico un laico católico con una trayectoria de vida cristiana, de práctica cristiana, de conocimiento, profesionista, con mucha experiencia, sin tener nada que ver con ningún partido. Ojalá que si se anima y salga, que ya está muy probable, ojalá que los católicos pensemos y digamos, pues este defenderá nuestros valores católicos. Pues sí, somos católicos. Yo no he visto que alguien diga, yo soy católico. Si somos católicos, ¿qué no sería conveniente un católico? O vamos a ser como el pueblo que dice, y queremos un rey como los otros pueblos, no nos importa que nos oprima, queremos y punto, ¿no? Es como decir, no nos importa de dónde venga. Tendría que importarnos que sea uno que tenga nuestros mismos valores como cristianos católicos, pro vida, en favor de la vida, ¿sí? Entonces que ojalá tengamos esa gracia de que uno de entre todos surja, que ya no sigamos solo viendo, pasivos, quejándonos de todo y de todos, y que nos ayude realmente a vivir la unidad como hijos de Dios.
Pidámosle al Señor también que nos conceda ese don, ese regalo para nuestro país y podamos encontrar la paz en tantos lugares donde se vive tanto el miedo, la angustia. Hoy seguimos orando por el obispo de Apatzingán, por el sacerdote de esos lugares, los párrocos de esos lugares que están con tantos miedos, por tanta violencia que hay ahí. Solo quienes viven ahí saben. Me contaba el sacerdote, dice, no, padre, pero ahora seremos profetas. Es la hora de ser profetas. Sí, seguro me matarán y no tardarán, pero seremos profetas y tenemos que denunciar. Bueno, pues no solamente denunciar los cristianos católicos también, sino mirar hacia adelante. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Descubrirlo siempre. ¿Qué me está pidiendo Dios ante esta realidad que estamos viviendo? No solo lamentarnos, no solo quejarnos, no solo mirar lo negativo, sino ver qué podemos hacer nosotros realmente. Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de ponernos en camino para hacer su voluntad, para saber escucharlo, discernir bien y tomar nuestras decisiones. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Durante estos días estamos escuchando la primera lectura del libro del Génesis. Hemos contemplado toda la figura de Abraham, que Dios lo ha llamado, que dejara su tierra, su patria, su familia, y que se fuera a una tierra que Él le iba a dar. Le prometió una gran descendencia. Ya eran viejos él y su esposa Sara. Sin embargo, en la vejez Dios les concede un hijo que se llama Isaac. Después de que Isaac crece, llega a una edad anciana ya incluso, se había casado Isaac con Rebeca, Abraham ya había muerto, su esposa Sara también, su esposa murió a los 127 años y Abraham igual, cerca de esa edad. Solo quedó Isaac, que era el hijo de la descendencia. Se había casado con Rebeca y tenía 2 hijos. Al morir Isaac, debe dejar la bendición a la descendencia. Y había decidido que su hijo mayor fuera el de la descendencia, su hijo Esaú. Y lo mandó
dijo: vete a buscarme un animal del silvestre, mátalo, cócelo, hazlo una comida y dame de comer. Pero Rebeca, su esposa, estaba escuchando y juntamente con su hijo menor hicieron trampa para ganar la bendición, ¿verdad? ¿Qué hizo Rebeca con su hijo menor para que lo bendijera su padre? Y entonces quedara así la bendición y la descendencia a través de él, de Jacob. ¿Qué hizo en la trampa? Le dio las mejores ropas de su hijo Esaú, ¿ah? Pero también lo disfrazó, le puso, dice, como pelo en los brazos, porque su hijo mayor tenía pelo y entonces pues lo iba a tocar. Y de hecho así lo hizo Isaac: ven para tocarte. Y dice: la voz es de mi hijo Esaú, de mi hijo Jacob, pero su cuerpo es de mi hijo Jacob. No, al revés. La voz es de Jacob, pero el cuerpo es de Esaú. ¿Cómo un padre puede conocer bien a sus hijos sin ver? Bastaba tocarlos para conocerlos. Mucho contacto había tenido Isaac con sus hijos. Sin embargo, pues nosotros diríamos: esta es una trampa. ¿Cómo Dios puede aceptar esto? Y sin embargo, de la descendencia de Abraham viene entonces Jacob, Isaac y Jacob, y de ahí se sigue toda la descendencia. Ya no es como Isaac pensaba que debería ser. Los planes de Dios siempre son tan diferentes a los nuestros. No es como pensamos, no es la lógica humana, la lógica de Dios. Si el hijo mayor tenía que ser el descendiente, ¿por qué aquí Jacob queda como el descendiente? Isaac decía: pues es mi hijo mayor el que debe seguir la descendencia, ¿no? ¿Y cómo es que Jacob logra entonces recibir la bendición de Abraham, de Isaac? ¿Cómo es que logra recibirla? Y a partir de ahí sigue la descendencia. Dios continúa bendiciéndolo. Lo que Isaac hizo, Dios lo acepta: bendecir a su hijo. Acepta a Jacob también. Así como esto que pasa, y no lo alcanzaríamos a entender por qué le dejó esto a su hijo. Así como en la vida ordinaria a veces nosotros decimos: bueno, pero ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué dejó sus bienes a esta persona? Ni siquiera es de su familia. ¿Por qué lo hizo? Ni siquiera entendemos por qué no le dejó a sus hijos nada, a lo mejor. ¿O por qué le dejó esto a mi hijo o a este hijo y por qué a los demás no? La lógica entre nosotros es: a todos en una familia la herencia, dices, para todos, les corresponde a todos. Pero hay familias donde pues no, simplemente dice al otro: ya le di sus estudios, ya fue su herencia, a este le voy a dejar lo que tengo materialmente, mi casa o mi terreno, se lo voy a dejar. Y eso es motivo de pleito a veces, ¿sí? No sabemos por qué lo hacen. Quizás alguna actitud les ha hecho tomar esas decisiones en la vida ordinaria. En el Evangelio también vemos cómo Jesús también viene a cambiar una situación. El ayuno y la penitencia son dos cosas que por tradición en todas las religiones se tienen: el ayuno y la penitencia. Son dos formas de cómo uno puede ligarse con Dios, unirse a Dios. Hacen entender que todo lo material no es necesario para unirse con Dios, como si todo lo material fuera malo, ¿sí? Y por eso habrá que hacer ayuno, y por eso habrá que hacer penitencia, y para todo. Sin embargo, Jesús viene y cuando le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan?
Y los de Juan el Bautista sí ayunan y nosotros también ayunamos. Jesús da a entender aquí bien cómo pueden ayunar los amigos del esposo mientras Él está con ellos. Si el ayuno y la penitencia son para unirse con Dios, en Jesús Dios se ha encarnado. Si estoy con Él, ¿qué necesidad hay de ayunar? De hacer penitencia. Ahora, Dios ha tomado un cuerpo humano, así como el nuestro, para hacernos ver también que el cuerpo no es malo. Y además San Pablo nos dirá después: vuestros cuerpos son templos vivos de Dios. Entonces, por lo tanto, no es malo. El cuerpo es el lugar donde puede Dios habitar, donde Dios ha querido hacerse carne en Jesucristo. Un cuerpo como el nuestro, frágil, ¿sí?, lleno de barro. Y por eso dice que se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Pero el cuerpo no deja de ser frágil, porque sintió hambre, sintió sed, sintió dolor, sintió tristeza, lloró. Todo eso es parte del ser humano. Se hace uno con nosotros y nos invita a dejarle habitar en Él. Hoy, pues, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos llene de su sabiduría para entender el actuar de Dios, cómo va actuando Dios en nuestra vida, y que no siempre será como nosotros pensamos. No, las cosas se harán de diferente manera siempre. Y cuando dice que nadie remienda un vestido nuevo con un parche viejo, o un vestido viejo con un parche nuevo, eso cualquiera lo podría entender cuando sabe de costura. Dice, si le pongo uno nuevo a un viejo, un trapo viejo, un vestido viejo, pues en cuanto lo lave va a encoger y se va a romper, ¿sí? A odres nuevos, vino nuevo. Es decir, que lo nuevo que nos trae Jesús solo no lo pueden aceptar los que han sido llamados como algo nuevo, los cristianos nuevos, diríamos. Solo pueden aceptar a Jesús los que le conocen, los que le aman. Por eso pidámosle al Señor la sabiduría que nos ayude a reconocerle y amarle también, a aceptarle, aunque a veces no entendamos el actuar de Dios. Que así sea.